Buenos días, bendiciones, qué linda alabanza son al Rey, ¿no? Amén. Hermosos son al Rey, el Señor nos libertó, nos rescató, Así por eso es Rey de Reyes, Rey de amén. Reyes. Así Que es. viva el Señor. Amén. Majestuoso, poderoso, admirable y siempre digno. Amén, A Él es el amén, que adoramos por los siglos de los siglos. Amén, Amén, amén. Qué bueno es estar aquí de nuevo, qué bueno es estar otra vez unidos en el Espíritu y estar congregados en el nombre del Señor. Así es. Amén, vamos a orar. Oremos. Amén. Padre, gracias Señor por cada una de las familias, Señor, que representamos, Dios. Gracias te damos, Padre, porque eres tú nuestro ayudador. Gracias porque eres tú el que estás con nosotros, Señor, y queremos, Padre, disponer nuestro corazón para que seas tú, Dios, ayudándonos, enseñándonos, exhortándonos, animándonos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual hoy la recibimos. En el nombre de Jesucristo, gracias Dios por todos aquellos que van escuchando esta palabra, gracias por aquellos que les llega esta palabra por medio, Señor, de estos amados hermanos que están aquí, Señor, para recibir la primicia tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, amén y amén. Amén, amén, amén. Espero, hermanos, que estén muy gozosos Amén. en Cristo Jesús y fortalecidos en nuestro Señor. Bueno, hoy es una mañana hermosa donde podemos decir, Señor, bendito, bendito que tenemos nueva vida en Cristo. Alguien diga ya aleluya, alguien diga amén. Aleluya. Si estás con tu familia, dé gracias a Dios por tu familia, por tus hermanos, con el que estés. Y somos muy bendecidos, somos hijos de Dios, embajadores del reino del cielo, somos embajadores del Señor y somos herederos de nuestro Señor también. Entonces tenemos tantas bendiciones de parte de nuestro Rey. Son muchas las bendiciones. Somos muy favorecidos de parte de Dios. Y con todos estos beneficios que tenemos, por la gracia de Dios, porque todos los beneficios que tenemos son solo por la gracia de Dios. Todos. Qué bendición ser tan favorecidos. A Él sea la gloria. Amén, ser tan favorecidos y tan bendecidos. Por eso es que no debemos también olvidar. ¿Qué no debemos de olvidar? No, que también como hijos de Dios tenemos compromisos, tenemos responsabilidades que debemos de asumir, las cuales se nos han encomendado en la palabra del Señor, como hijos del Altísimo. Así es, amén. Así que la palabra que el Señor hoy trae a nuestro corazón, ¿cómo se llama? Ocúpate de estas cosas. Vamos a tener una miniserie, Amén. no sé si nos tomará 2 domingos o 3 domingos, pero ocúpate de estas cosas. Yo espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, como lo es para nosotros, para su crecimiento. Es un estudio más doctrinal, entonces que el Señor nos bendiga en todas las áreas. Amén. Ocúpate de estas cosas. Son tantas cosas de las que debemos de ocuparnos como hijos de Dios, que por eso no es posible hacerlo en una sola enseñanza. Así que esa es la primera parte. Así que ese es el abrebocas, el aperitivo, porque el Señor va a ministrar nuestros corazones. Entonces, ocupémonos de estas cosas. Número 1, ocupémonos en poner atención a las cosas de Dios. Ocupémonos en poner atención en las cosas de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué hermosa versión, pero la Nueva Versión Internacional dice: concentren su atención. Tenemos que concentrar nuestra atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Esta palabra que la encontramos en Colosenses nos muestra cómo Pablo estaba preocupado por sus hermanos en la iglesia de Colosa. Y por esto es que les da este consejo. Por eso cuando él está escribiendo esta carta y pensando en lo que ellos estaban afrontando, este es el consejo que les da. Ya que como congregación estaban viniendo una cantidad de ideas que lo que estaba haciendo era separar a los hermanos. Estaba viendo brechas en los hermanos. Algo parecido como pasa hoy en día. Así es.
ahí estamos. Amén. ¿Cierto? Hay tantas ideas, tanta manera aún de ver las mismas escrituras que lo que trae son grietas y brechas. Habían unos que estaban siempre pensando en la tradición de poder continuar con las leyes de Moisés. Decían que había que obedecer la ley de Moisés. Habían otros que defendían la filosofía, que decía que estaba mal disfrutar de las cosas buenas de la vida. Habían varias vertientes, muchas ideas, y todo esto traía confusión a la iglesia. Por eso Pablo hace énfasis en poner la mirada al cielo. No es que quiere decir que estemos en la tierra y que no vamos a hacer nada y que todo el día vamos a estar mirando para arriba y allá. No. Él está diciendo enfóquense, pongan atención a las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Por eso Pablo les dijo que tuvieran cuidado con la tradición y las filosofías del mundo. Le recordó que no eran ideas de Cristo. Muchas personas a veces tienen filosofías y hacen un arroz con mango ahí, revuelven lo humano con filosofías de espirituales y con un montón de cosas, pero no son ideas de Cristo. En otras palabras, no es la verdad de nuestro Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 8, nueva traducción viviente, dice: no permitan, mira, está diciendo Dios, está siendo claro, paren en alto las cosas, ya. No permitan, mejor dicho, no permitan, no es de vez en cuando, no permitan, radical, dice, que nadie los atrape con filosofías huecas. En otras palabras, Dios me está diciendo: ya yo te hice libre. Amén. Hay gente que todavía sigue tomando por ahí la palabra para aprovecharse de muchas cosas aún que Dios nos ha dicho. Y dice: no permitan que nadie los atrape. Nadie es nadie, ni tío, ni abuelo, ni religión, ni por ahí alguien que hable de Dios. No, nadie te atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que hacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pablo escribe en contra de cualquier clase de filosofía basada solo en las ideas y experiencias humanas. Quiero aclarar esto. Pablo no está atacando directamente lo que es la filosofía, que es la búsqueda de la verdad, porque el mismo Pablo estaba dotado. Él era un filósofo, él estaba dotado. Así que Pablo no está repudiando la filosofía en sí. Pablo está condenando la enseñanza que acredita que en el ser humano, no en Jesucristo, están las soluciones de los problemas. Esto es una gran diferencia. Por esto aquí hay palabras duras, disparate. Vemos que hoy en día hay gente, aún con congregaciones famosas, que predican disparates que al humano le parecen hermosos, frases hermosas, te predican una palabra que te puede gustar, pero no tiene un respaldo bíblico. Y si no tiene un respaldo bíblico, no son ideas de Dios, son filosofías de hombres. Por ejemplo, cuando tú dices busca de Dios y pare de sufrir, o sea, eso soy muy bonito, pero eso no tiene un respaldo bíblico en ninguna manera. Entonces aquí hay hombres que Pablo está diciendo, tienen muchas filosofías bonitas, se rebuscan con tremendas carretas tremendas, y al ser humano le gusta, al ser humano le agrada palabras bonitas, le agrada cosas que se puedan acomodar, pero Pablo está siendo fuerte con esto. Amén. Son palabras disparates elocuente, ¿cierto? Entonces vemos que estamos llenos de mucha gente que tiene la facilidad de disparates elocuentes. Así es, muchísimo, ya que existen muchos enfoques, así como existen hombres. Si hay 100 personas, si cada uno toma un versículo, cada uno puede darle un enfoque diferente conforme a su humanidad. Entonces, todas las dificultades de la vida, hay muchos que afrontan dificultades, pero ignoran completamente la palabra del Señor. Esto hace que cada uno piense de sí como quiere ver el problema, y esto no quiere decir de que sea bíblico, y eso es lo que convierte al final en falsas religiones. Hay muchas falsas religiones por tener una idea
aún de la Biblia, pero ponerle también el pensamiento humano, de allí sacan una religión. Así, y hay muchos problemas. Por ejemplo, hay cosas que parecen bonitas, pero no son bíblicas, como hablamos ahorita. Entonces, por eso es que tenemos que ocuparnos en poner atención a lo que está escrito, a lo que Dios desea que hagamos y a la manera como Dios desea que lo hagamos. Es necesario poner extremada atención a las cosas de Dios, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que parecen muy bonitas, como estábamos hablando ahora, pero están lejos de la voluntad de Dios. Escúchame, lejos de la voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que llegó el tiempo en que Jesús anunciaría su muerte a los discípulos. Y después que eso lo anuncia, Pedro lo llama aparte para darle un consejo a Jesús y le dice, como para reconvenirle, como reprendiendo al Señor lo que está diciendo, le dice: ten compasión de ti mismo. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que esto no acontezca, cierto? Y mira lo que le dice el Señor Jesucristo en Mateo 16, versículo 23 a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Jesús le está hablando a Pedro en este versículo sobre mirar hacia las cosas de arriba para no tropezar, no le está hablando de su vista física propiamente, sino más bien le está preguntando hacia dónde él está enfocando su vida. Sí, porque él estaba completamente como que de pronto con la idea de que estaba con Jesús, el próximo rey, y de pronto el hombre estaba haciendo su filosofía, pero Cristo está hablando que él tiene un propósito. Y muchas veces las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros no son las que más nos alegren, pero eso es lo importante, saber que aunque las cosas nos parezcan bonitas, nos parezcan difíciles o no nos parezcan tan bonitas, lo importante aquí es cumplir con la voluntad de Dios, y eso nos enseña Jesús por todos lados. Y para eso, mi amor, es importante estar enfocado en las cosas de arriba. Amén. Es la importancia de estar enfocado en Cristo y en lo que Él dijo. En lo que Él dijo, porque Pedro, aunque estaba con Jesús, su enfoque cuando escuchó las palabras del Señor lo puso bajo su humanidad, y por eso le dio un enfoque distinto al que realmente era. Y de ahí entonces la importancia de poder nosotros también parar y poder nosotros valorar ese tiempo y preguntarnos hacia dónde está nuestro enfoque. ¿En dónde está el enfoque de nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Qué es lo que nosotros estamos enfocando cada día que nos levantamos? ¿Hacia las cosas de Dios o hacia las cosas de los hombres? ¿Dónde está el enfoque en nuestra vida? Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida si dejamos de poner la mirada en nuestro Señor y nos ocupamos solo de las cosas de los hombres? ¿Qué pasa? Bueno, digamos, si le quitamos los ojos a nuestro Señor Jesucristo, tendremos que darle la espalda para mirar lo que está pasando aquí en la tierra, o mirar los hombres, o mirar las circunstancias. Entonces, esto es complicado, porque lo primero que va a pasar cuando nosotros, como hijos de Dios, quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, es que nos vamos a dar un totazo. Aquí en Colombia decimos folclóricamente un totazo, y un totazo es un golpe bien fuerte. Nos vamos a tener esa impresión en nuestro corazón de que aunque creamos estar haciendo las cosas bien, nos va a ir mal, porque no estamos bajo la voluntad de nuestro Dios. Esto es lo que pasa cuando dejamos de enfocarnos y nos dejamos de ocupar en el reino y nos empezamos a ocupar en los hombres. Empezamos a poner la mirada en los hombres, ponemos la esperanza en los hombres, y Dios nos está hablando en esta mañana de una manera muy importante de cosas que nosotros debemos de replantear en este año. Ya se fue el primer mes, y en qué nos vamos a ocupar, en cosas importantes. Muchas veces estamos ocupados en cosas triviales, cosas que verdaderamente no nos permiten avanzar, y Dios nos está diciendo hoy: ocúpense, miren las cosas que yo tengo para ustedes, enfóquense en el reino de los cielos. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de los cielos.
Primeramente el reino de los cielos, porque si ponemos la mirada en los hombres, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a sufrir grandes decepciones. ¿Y sabe cuál es el significado de decepción? Es la frustración que se da al desengañarse de lo que no satisface nuestras expectativas. ¿Cuántas veces nos hacemos expectativas y cuántas veces quedamos desengañados de las expectativas que tenemos? Y eso nos lo enseña Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Así es. Y mucha gente se aparta diariamente de los caminos del Señor porque ponen la mirada en los hombres, porque ponen la mirada en los hombres y se decepcionan y terminan estrellándose con algo que se llama decepción y terminan frustrados. Así es. Entonces Dios no nos manda que pongamos los ojos en ¿quién? En los hombres. Solamente en el Señor. No pongamos la mirada ni en el pastor, ni en la familia aún de sangre, ni en la familia pastoral, ni en líderes, ni siquiera en la familia, en la fe. ¿Por qué? No tenemos que estar en contacto para tener roces. No sé si de pronto es tu caso, pero nosotros que nos llaman y que nos damos cuenta de muchos casos, sabemos ya que aún hay hermanos que hay veces han tenido rencilla en este tiempo de cuarentena y ni siquiera han estado juntos. No, es que dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y nos está diciendo que no podemos tener cierta confianza en las personas, pero el hombre, el único perfecto es Cristo. El único perfecto en esta tierra, sin pecado alguno, es Cristo. Los hombres, por mucho que Dios los levanta, por mucho que cambian, seguimos siendo seres humanos y muchas veces los seres humanos, incluyendo con tu pastor es alguien que tú debes de honrar, tú debes respetar, pero él es un ser humano y muchas veces él no va a llenar las expectativas tuyas. ¿Por qué? Porque él también tiene debilidades, él también tiene defectos, él no, sencillamente, no es Dios. Se equivoca. Si un hombre no se equivocara jamás, sería Dios. Nosotros no somos Dios. No importa si le dicen reverendo, le dicen doctor, le dicen apóstol, con perdón, con permiso, le dicen el papa. Somos hombres, unos mejores que otros, pero al final hombres. El único Rey de Reyes, el único santo, el único que nos dice, pongan los ojos en mí, porque en él no habrá decepción. Él no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Pero cuando nosotros quitamos la mirada en Dios, y hay veces, muchas veces, cuántas madres no se han estrellado con sus hijos, viven decepcionadas porque los mismos hijos sacan las uñas, o simplemente por muy bueno que sea, se casan, se olvidaron de la mamá, de la familia. Entonces nuestra mirada debe estar fija, puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Permitamos entonces que esta palabra también sane en nuestro corazón. Si de pronto tú sientes en tu corazón el dolor de la frustración, de la decepción, porque en medio de este tiempo de pronto los que querían ayudarte, los que decían que te van a ayudar, que van a estar contigo, que van a respaldarte, te dieron la espalda, pues recuerda que el problema es nuestro, porque nosotros estamos sufriendo decepciones por poner nuestros ojos en los hombres y recordar que el hombre es hombre. Eso ayuda a sanar tu corazón, que el hombre también necesita de Dios. También ayuda a que tú ores por las personas que tú sientes decepción por ellos. Así amor, que y eso pasa en todas las áreas. En todas Mira, partes. yo no sé mucho, nada casi de política, pero yo siempre le digo a mi familia, mire, aquí pongan el presidente que pongan, siempre se van a decepcionar, porque la gente primero tiene que poner los ojos en Dios. Y después, entonces, amén, ese presidente tendrá sabiduría de Dios para gobernar un pueblo, y el pueblo también tendrá la humildad para dejarse gobernar, porque es que esto es un equipo. amén. Esto es un equipo. La mujer se sujeta al hombre, el hombre respeta a Dios, y ese es como la escalera, la fila. Entonces es importante no quitarle la mirada a nuestro Así Dios. es. Si no queremos estrellarnos en la decepción, entonces no ponga la mirada, los ojos en el hombre, sino solamente en Jesucristo. Solamente en Cristo nuestro Señor. Hebreos 12:2 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza,
que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Así que, amados nuestros, amados de nuestro corazón, a lo largo de nuestra carrera de la fe, debemos apartar la mirada de todas aquellas cosas que no son Dios, de todas aquellas personas que nos desvían de Dios. Él es el más grande Amén. corredor. Amén. Él comenzó y terminó la buena batalla de la fe. El Amén. hombre que cumplió de manera perfecta la idea de vivir por fe es nuestro Señor Jesucristo cuando fue encarnado en Jesús. Así que solamente Él es digno de confianza de un 100%. Él es Dios. Si quitamos la mirada de Jesús, terminaremos ocupados poniéndola en los hombres o poniéndola en las finanzas. Mucha gente ya tiene la mirada puesta simplemente en el aspecto material, y con todo dolor tengo que decirles esto. No estoy hablando de gente que no conoce de Dios o empresarios que están ocupados o que no creen en Cristo. Estoy hablando del mismo pueblo de Dios, personas que se congregan simplemente con la esperanza que le den una palabra de prosperidad y que le han prometido de que entre más da, más Dios te va a dar, y un montón de cosas que no son bíblicas. Entonces hay gente que ya no tiene el corazón agradecido por la salvación, por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, sino que van con la motivación a congregarse con que le den una palabra, que le digan: hermano, y si usted da tanto, y si usted pacta con Dios en este momento, entonces Dios te va a dar más, como si Dios pudieran ser sobornados. Entonces, amados míos, hermanos, lo más triste que puede pasarle desde el pastor, cuando solamente le importa es lo que entra en la finanza, la prosperidad, porque Dios prospera, porque Dios te hace rico, en esa doctrina de la famosa prosperidad. Yo no estoy de acuerdo ni con la de la pobreza ni con la riqueza. Yo sé que mi Dios prospera y prospera integralmente. Entonces, cuando tú quitas la mirada de Dios, estás también quitando tu corazón de nuestro Señor, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, cuando ya tú quitas el corazón de las cosas de Dios, la mirada de nuestro Señor, el mismo evangelio lo hemos convertido simplemente en un interés financiero. Y que Dios nos guarde, amados, porque por muchos, como dice la palabra, hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para alguno de los míos. Amén, así es. Así que si ponemos nuestra mirada solo en las cosas, si ponemos nuestra mirada solo en el dinero, vamos a tropezar con la avaricia. ¿Qué dice Lucas 12:15, amor? Lucas 12:15 dice: y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Esto quiere decir, mi amor, que por ahí escuchamos algunos que dicen que si tú eres pobre, estás maldito como cristiano. No. Muchos hombres, muchos discípulos de Dios no tuvieron de pronto abundancia en lo material, pero fueron una pieza respetada, honrada, valorada por nuestro Señor, porque dieron más que eso, dieron su vida por amor a nuestro Señor Jesucristo y aprendieron a vivir poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nuestra vida está enfocada únicamente en obtener dinero, tarde o temprano la avaricia será el tropiezo en nuestra vida cristiana. Tarde o temprano. Amén. Porque todo el esfuerzo, porque toda la intención del corazón, todo estará enfocado en ganar, en obtener, en saciarse. Pero la palabra del Señor nos enseña que el que ama el dinero jamás será saciado. Eclesiastés 5, versículo 10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Mi amor, y estas palabras no las dijo un hombre pobre. No. Estas palabras las dijo un hombre que por un tiempo quitó la mirada del Señor y las puso en las cosas materiales, en las cosas de esta tierra, y terminó escribiendo: todo es vanidad de vanidades. Y ese hombre es Salomón. Creo que es el hombre más sabio que ha tenido la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido hombre como Salomón. Él mismo entendió que las riquezas
no son lo más importante en nuestra vida. Pero uno poner la mirada hacia arriba, como hizo Abraham, cuando Dios le dijo, mira hacia arriba, y entendió que todo es de nuestro Dios, que nuestro socorro viene del cielo, que Él es el dueño de todo lo que existe, y podemos mirar hacia arriba, enfocarnos en nuestro Señor con una plena confianza. Amén. Todo cristiano, cualquiera, todo, esta palabra es para todos. Todo cristiano tropieza en la avaricia. ¿Sabe por qué? Porque aleja su corazón de Dios. Porque ya el amor no es para Dios. Ya el amor es para buscar las cosas de este mundo, para buscar riquezas. Ahí entonces no se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo que amáramos primero a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando las cosas están por encima de Dios y mi amor está, es el amor a las cosas por encima de Dios, eso tarde que temprano, claro que te termina alejando del Señor. Porque es el principio de todo mal. Así es. Lo que dice 1 Timoteo, raíz de todo mal, no el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, para poder resistir las herejías, usted debe usar su mente. Amén. O sea, escucha, medite, número uno, medite, use su mente, medite en la palabra de Dios. No trague, perdóneme la expresión, no trague entero. La gente va y se congrega muchas veces y va a la iglesia y no lleva ni la palabra. No, lo que le digan se lo tragan enterito. No, debemos de escudriñar. Entonces, debes usar tu mente. Número dos, fijar los ojos en Cristo. O sea, amén, enfocarte en el Señor. Señor, esto es lo que es. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Entonces, esto es necesariamente importante, es muy importante. Porque en estos tiempos, no sé si más que antes, y creo que no va a mejorar según las escrituras, es que salen herejías todos los días. Y ahora que como pueblo cristiano, por lo del COVID y todo lo que está sucediendo, parece como comiendo palabra de Dios a la carta. Tú buscas el predicador que quieres, el listado que quieres, escucha lo que quieres y todo te lo comes. Eso al final va a indigestar tu vida espiritual. Entonces, para resistir las herejías y poder tú escuchar, discernir lo bueno de lo malo, tienes que estar atento, como decía el pastor, usar tu mente, fijar tus ojos en Cristo. Número 3, tener comunión con Dios. Hay gente que lo único que hace es eso, escuchar palabras de YouTube y escuchar predicadores, pero no tienen comunión con Dios. Y clave, amén, y esto es clave, número 4, estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Cristiano que no conoce la palabra de Dios está perdiendo el año, amén, porque de ahí conocemos la voluntad de Dios, conocemos el carácter de Dios y comenzamos nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes tú cuando escuchas algo, cuando dispones tu vida, cuando buscas una predicación en YouTube? ¿Cómo sabes tú si lo que están diciendo es de Dios o no es de Dios? Si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a tener filtros para poder saber qué recibir y para saber qué no recibo y qué no vuelvo a escuchar. Que es gracia, que es desgracia, amén, que es me legalismo, lleva la vida, que no es legalismo, que cosas ya fueron en el Antiguo Testamento, qué cosas son vigentes, que es ser salvo, conocer las Escrituras, amén, conocer toda la herencia que Dios nos ha dado por medio de la palabra del Señor. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 13 al 16 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, dice versículo 15, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Qué hermoso consejo. ¿De quién es este consejo? De Pablo. Y déjame decirte que este consejo no fue para Timoteo. Tú sabes que Dios te vaya a las naciones, tú eres el doctor, amén, no sé qué, el doctor Timoteo, tú vas a ser rico, Dios te va a entregar las naciones. No, escúchame.
Esta es la palabra de Dios, te centra, te enfoca, te guía, te aterriza, te hace humilde y te hace entender que aunque somos salvos por gracia, todos tenemos un compromiso, una responsabilidad. Aquí el consejo de Pablo a Timoteo es: ocúpate de la lectura. En aquel tiempo no teníamos nosotros, no era como nosotros que tenemos el privilegio de tener la Biblia en todas las maneras, en el celular, la podemos comprar en varias versiones. Tenemos, amado, todos los requisitos habidos, todos los medios. Amén. Cómo poder instruirnos, cómo poder conocer la palabra de Dios. No tenemos por qué ser unos hambrientos espirituales, de tener hambre y no saber cómo alimentarnos, ni mucho menos unos ignorantes de la palabra de Dios. Todos nosotros ya, por la misericordia de Dios, tenemos acceso a poder leer nuestra palabra, y aún quien nos explique la palabra, podemos estudiar por internet, si no pueden estudiar hay muchas maneras. Así muchas es. maneras. Amén. Entonces este consejo era esencial. ¿Para qué, mi amor? ¿Para qué? Para todos era importante este consejo. ¿Para qué? Para que estuviese enfocado, ocupándose en las cosas de Dios. ¿Y cómo podía él exhortar a alguien? Así ¿Cómo es. tú puedes exhortar a alguien? ¿Cómo tú puedes enseñar algo de Dios si tú no conoces la palabra? Amén. Y lo importante aquí también es que cuando leemos la palabra, el primero que exhorta es al que la lee. No debemos de leer la palabra para mirar a quién exhortamos, y la palabra nos está exhortando a nosotros mismos, nos está enseñando a nosotros mismos. Después de que permito de que esa palabra me exhorte, me examine, me enseñe, entonces ahí es donde puedo ocuparme de también ser agua para los otros, de que otros también puedan recibir esa palabra. Por eso es importante ocupar tiempo en leer la palabra del Señor, y de esa manera estamos poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, poniendo nuestra mirada en el Señor. El segundo consejo que le da también es hermoso. Le dice: no descuides el don que hay en ti. Amén. En otras palabras le está diciendo: aviva el fuego. Mucha gente dice: no, pero es que los dones son irrevocables. Sí, pero como cualquier cosa, si tú no la cuidas, la mantienes dañada. Eso no se levanta. Entonces debemos estar en estos momentos agradecidos y aprovechando todos esos dones que Dios nos ha dado. Mira, escucha, mi amado, usted tiene dones que yo no tengo. Mi esposa tiene dones que yo no tengo. Todos tenemos dones diferentes, por eso somos el cuerpo de Cristo. Usted avive ese fuego, ese don que Dios le ha dado. Amén. Avívelo, ocúpese en avivarlo. Mira, con todo respeto, a veces podemos sentarnos a ver una película de 4 horas, de 3, una serie que te quita, mejor dicho, en esta cuarentena, así es que todo el mundo veía series hasta que le salía por los oídos. Pero vamos media hora a las escrituras y nos da pereza. ¿Tú crees que Dios nos ve como hombres, como hijos responsables de Él? ¿Cómo vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a evangelizar si no tenemos ni idea dónde queda un versículo bíblico? Entonces, amado, avivemos ese fuego, avivemos, no descuidemos ese don que hay en tu vida, que Dios te ha dado. Muchos ni lo conocen. Entonces, este es un año para ocuparnos de todos estos beneficios que Dios nos ha dado. Así es, hay un principio que se aplica a todas las áreas de la vida, a la vida en sí también, a la salud, al hogar, a la familia, a las posesiones, a la casa, a los carros, lo que sea, y es que lo que no se cuida, se pierde. Si no lo cuidas, se pierde. Si no cuidas de tu vida espiritual, si no cuidas de tu disciplina en el Señor, al final te vas enfriando hasta que ya no te hace falta. Así de que persevera en el Señor, avanza, crece, porque ese es el propósito de Dios, que avivemos el fuego que hay en nosotros y que nos ocupemos en el Señor, que tengamos pendiente y siempre presente al Señor en todas las cosas. Mi amor, y este consejo no era porque Pablo quería hacerle la vida imposible. Yo no sé si muchos de pronto hoy están aburridos con la enseñanza, pero esta es la enseñanza que te hace avanzar. Esta es la enseñanza
que te hace crecer. Esta es la enseñanza que te hace madurar. Nosotros desde que comenzamos el año hemos venido con palabras también de ánimo, con palabras de esperanza, cómo tener paz en la tormenta. Y todo eso es parte de todo lo que Dios nos da, porque cuando estamos desanimados también nos anima con su palabra. Pero si nosotros tampoco hacemos lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, siendo tan bendecidos, y comemos esta palabra, vamos a ser raquíticos espiritual. Entonces, el consejo también de Pablo que vemos aquí es que tuviese cuidado de él mismo y de la doctrina. O sea, cuida tu vida, cuida tu corazón, cuida tus propósitos, los propósitos que Dios te ha dado. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 15 o capítulo 5 versículo 15, dice que mirad cómo andáis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, porque los días son malos. Entonces esta palabra no es una palabra para que nos sintamos aburridos. Si tú crees que no has venido leyendo la palabra de Dios, comienza a leerla. Si tú ves que tienes dones que no has avivado, empieza a avivarlos. Estás comenzando. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para ayudarnos. Pero tenemos que ocuparnos de estas cosas. No podemos seguir durmiendo. Pablo está diciendo, el apóstol a Timoteo, le está diciendo que era un joven muy especial para él. Le está diciendo, cuídate de ti mismo. Hay veces le echamos la culpa, le echamos la culpa a la suegra, a la vida, al diablo todo el día, al pastor, a todo el mundo le echamos la culpa, pero tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Muchas de las bendiciones que no tenemos no es porque sea culpa de la gente que nos rodea, sino que nosotros mismos hemos descuidado esas bendiciones. Cuídate de la pereza, cuídate de tantas cosas que vamos a aprender en esta serie. Vamos a seguir avanzando. Amén. Qué importante es cuidar la doctrina, cuidar de lo que escuchas, porque no todo el que habla de Dios es de Dios. No todo el que habla de Dios es de Dios. Así que tenemos que aprender a cuidar la doctrina, lo que el Espíritu Santo nos enseña cuando leemos la palabra, y debemos de persistir en ello, debemos de perseverar en ello hasta el final, porque cuántas veces empezamos con un buen propósito, pero aquí no se trata de empezar, sino que el que llega hasta el final, ese es el que recibe la recompensa. No es el que comienza y él deja tirado, no es el que comienza y llega hasta el final. Así que no nos desanimemos, tenemos que ser perseverantes en el Señor. Así que, mis amados, ya estamos casi para cerrar. Tome esta palabra hoy como un regalo de parte del Espíritu Santo de Dios, para empezar a ocuparnos de ciertas responsabilidades y compromisos que tenemos como esos hijos de Dios que somos. Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide de sí mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí Pablo no está hablando de la salvación de tu alma. Aquí Pablo está hablando de la salvación de no caer en falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas. ¿Por qué? Porque al instruirte tú con la palabra de Dios, te vas a librar de toda esa corriente de ignorancia que, escúchame, tiene una fuerte influencia demoníaca. Porque aunque no les guste a muchos oír esto, esas personas están teniendo una corriente de muchos maestros de palabra mentirosa, y cuando ellos no se preocupan por la buena doctrina, también están enseñando a otros una mala doctrina. Es como lo que está pasando en estos días, donde vemos que algunos hombres muy conocedores de la palabra atacan a otros de otra manera, porque es que están enseñando falsas palabras, falsa profecía, doctrina del demonio, y se ha formado un arroz con mango donde usted ve que el uno habla mal del otro y el uno mal del otro. Ya más adelante hablaremos de eso, pero hermanos, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, hermano, tenemos el alimento de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que mire, no hay mejor maestro que el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que sus ovejas, aquellos que han sido escogidos,
oyen mi voz. Yo antes de poder estudiar un poco, cuando conocí al Señor, me encerré un año. Mi esposa era la que más me ayudaba a leer la Biblia. Y yo me acuerdo que el primer maestro mío que me enseñó fue el Espíritu Santo. Y después pude comprobar de que lo que yo estaba aprendiendo ya me lo había enseñado el maestro. Entonces, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Es bueno escuchar a muchas personas, pero es bueno saber dónde se come bien. No vaya a ser que nos intoxiquemos y algo malo ocurra, mi amor. Amén. Así entonces, que mi amor, ocupémonos en poner atención a las cosas de Dios. En poner mucha atención a las cosas del Señor. Tener la mente puesta en las cosas de arriba. Qué importante es eso. Esto significa ocuparse. Amén. Que es poner las cosas arriba, uno mirar así, pum, y caerse y romperse la boca. No. Entonces, esto es enfocarse en Dios, ocuparse y luchar cada día. Escúchame, cada día por poner en práctica las prioridades del reino de los cielos. Amén. Esto es clave para nuestro avance, para nuestra prosperidad física, del alma, espiritual y en todas las áreas. Amén. Poner la mirada en el cielo, poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en nuestro Señor debe de ser lo más importante. Cada día es una decisión. Cada día de nuestra vida es una oportunidad para abrir mis ojos y ponerlos desde que me levanto solo en el cielo. Por eso siempre debemos de tenerlo en cuenta a Él, preguntarle a Él todas las cosas, que Él dirija todos nuestros pasos. Amén. Quiero que oremos. Padre amado, Padre bendito, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por esa guía donde tú nos hablas en cada momento que lo necesitemos. Simplemente tenemos que leer las Escrituras y es de la manera más segura como tú nos hablas. Pablo le está dando el mejor consejo a Timoteo. Instrúyete en la palabra de Dios, porque de ahí comienza cómo va a ser nuestro carácter, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a hablar. Por eso es que vemos cristianos de años que todavía hablan como un mundano, y de la abundancia de la boca habla su corazón. Cómo vamos a usar nuestra vida. Del conocimiento de la palabra comienza el carácter del hombre, empieza Dios a moldear tu vida para que entonces todas esas promesas y esos dones que tienes sean para la gloria de Dios. Hay hombres con muchos dones, pero esos dones no lo han puesto, a pesar que fueron Dios que los dio, no lo han puesto al servicio de su Señor, sino a la gloria de ellos. Y Señor, hoy te pedimos, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, de ocuparnos en el reino de los cielos, aprendamos a vivir por las circunstancias, sino a concentrarnos por las promesas de las Escrituras, por las promesas que tú nos has dado aún por siervos de Dios que tienen un respaldo bíblico, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que en este segundo mes que nos permites entrar, nosotros podamos ocuparnos más de ti, y que esta serie de ocuparnos más en las cosas de arriba nos permitan dar fruto a pesar de cualquier circunstancia, por encima de lo que esté pasando. Tú estás en tu trono, Señor, y sabemos, Señor, por fe, sabemos que veremos los frutos y las promesas que tú nos has dado en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, por habernos permitido compartir esta palabra de bendición. Pero recuerda que la primera parte de lo que el Señor nos dará en estos días que vienen. El próximo domingo, con el favor del Señor, veremos la segunda parte, y sé que el Señor de nuevo hablará a nuestros corazones. Rey de reyes, alabado sea mi Dios. Amén.